No sé si has tenido la oportunidad de haber escuchado la nueva inteligencia artificial de OpenAI llamada Sora. Cuando escuchamos y hablamos de inteligencia artificial y comenzamos a entender lo que está representando hoy en día, entendemos el riesgo que puede impactar en nuestros trabajos, en especial en el área de informática, marketing y diseño digital, creadores publicitarios, editor de videos, videógrafos, fotógrafos y hasta los pilotos profesionales de drones, que muchos son hasta filmmakers y se ganan la vida así. Y que aquí es donde me voy a enfocar un poco más. Sora de OpenAI, la mejor inteligencia artificial y perfeccionada del mundo, acaba de llegar y la amenaza cada vez crece para nosotros en nuestras labores de trabajo, como te mencioné. Tanto haciendo videos y fotos aéreas con nuestro dron con un fin comercial hasta lúdica, como editar nuestros contenidos. Quédate porque creo que esto te podrá interesar en el sentido que quieras darle. Para hablarte de una manera rápida, sencilla y precisa, Sora es una plataforma de inteligencia artificial que te convierte y diseña las cosas basado en un texto simple, en videos y fotos con la realidad, diría yo, perfecta. Como si el video o foto que creó Sora fuera hecho con tomas humanas y entornos y objetos que existieran en la realidad y que tú nunca sospecharías que fue creado por una inteligencia artificial llamada Sora. Aparentemente, porque no tengo la información precisa sobre ello, creo que va a requerir una suscripción mensual o anual para tener acceso a esa plataforma de OpenAI. Si tienes los conocimientos básicos de esta plataforma, podrás crear, por ejemplo, un sobrevuelo en la zona costera paradisíaca, tomas aéreas de vuelos que existen hoy en día. Y ahí está el punto. Si tú, como persona común, sin la necesidad de ser estudiado en la materia, harás cosas sin esforzarte mucho, que lo haría un piloto de drones profesional que se gana la vida, por supuesto, usando un dron, evidentemente, donde tendrá que ir al lugar, llevar un tiempo para llegar al sitio, costos, tiempo, condiciones climáticas, destreza de vuelo, etc. Pero con Sora no vas a hacer todo esto. Basta solo escribir o describir en un simple texto que Sora te lo hace con ese realismo prácticamente perfecto. Entonces viene la incógnita. ¿Cómo un piloto profesional que se gana la vida, o hasta para un piloto de drones más amateur, que se podría decir recreativo, podrá continuar a ganarse la vida haciendo lo mismo, existiendo una plataforma de inteligencia como Sora? Una IA que entró en el mercado de la creación de videos y fotos, convirtiendo todo lo real que te puedas imaginar literalmente. OpenAI es una empresa de tecnología de punta y que conquistó al mundo con sus herramientas ya muy bien conocidas, como el ChatGPT y su generador de imágenes impulsados por texto del I. Y ahora quiere hacer lo mismo con Sora. Y vaya que promete, por lo que acabas de ver. Sora es simplemente un nuevo producto de OpenAI, pero la diferencia que le hace destacar a otros productos y otras empresas de tecnología de punta es que es un sencillo, que simplemente un sencillo mensaje de texto obtendrás resultados realistas de videos y fotos que ni sospecharás que fue creado con inteligencia artificial. Tal como podrás observar en esta toma, si la llegaras a ver por casualidad en cualquier lugar, qué sé yo, en un Reels de Instagram, un corto publicitario o como parte de un B-roll de una película o video, nunca te pasaría por la cabeza que eso que estás viendo fue creado por una inteligencia artificial en su máximo poder y perfección. Ahora bien, si eres un profesional del detalle de videos y fotos, te percatarás con una cierta dificultad, pero podrás percibir que los árboles en esta toma se ven bastante planos, pero con el solo hecho de ver las olas rompiendo con las rocas y la iluminación impecable, incluso los colores lucen perfectos junto a las condiciones climáticas y la hora del día que muestra, pues nunca sabrás que fue hecho por inteligencia artificial. Sin embargo, estando
tú consciente que no es real, no importa cuánto intente engañarte a tu cerebro. Esto no es real y está hecho por un software y computadora. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué significa esto para nosotros, los pilotos de drones que vivimos de hacer contenido real? ¿Estamos sin trabajo? Bueno, tendré que ser honesto contigo como piloto de drones y creador de contenido. Sora de OpenAI es a la vez preocupante, es cierto, pero también es extremadamente emocionante porque ahora tenemos una herramienta sencilla que nos permitirá obtener videoclips de cualquier escena que queramos. Esto tiene muchos casos de usos potenciales, desde videos cortos hasta reemplazar material de archivo, por ejemplo. Todo con solo una suscripción mensual y sin preocuparse por la infracción de derechos de autor. Aunque tocando el punto de suscripción mensual o anual, el precio por cuestiones lógicas de cómo es esto hoy en día, no será nada accesible, lo que conllevaría a pensar que no será para cualquier tener a su disposición una plataforma de estas. Ahora bien, esto significa que aquellos pilotos de drones a los que tuvieron que acudir para hacer el mismo metraje de este tipo de videos podrían tener una cantidad reducida de trabajo o reducción de sus ventas, de sus bibliotecas de stock, por ejemplo. Y Sora podría ser la causa de esa reducción porque hace posible obtener imágenes de drones bastante convincentes y hermosas sin la necesidad de contratar a un piloto de drones que tendrá que dislocar al lugar y dependerá de varios factores como las condiciones climáticas. ¿Significa esto el fin de todas las carreras de pilotos de drones? Algunos dicen, como lo es el site de dronedj.com, y yo también lo digo, que no. Una razón es que los pilotos de drones hacen mucho más que simplemente capturar imágenes de videos cinematográficos. Hay carreras disponibles en una amplia gama de industrias como cartografía, seguridad pública y agricultura. Trabajos que siempre requerirán que alguien administre los drones en el aire y que no se puede replicar con inteligencia artificial. Sora no significa el fin de los drones en la cinematografía, por ejemplo. Y te digo el porqué. Este video hecho por Sora y que lo estás volviendo a ver, Sora creó no es en realidad el Big Sur, que es una zona costera que existe en la realidad. Por mucho que lo parezca, no es el lugar. Es solo una creación de un escenario artificial creado por un software avanzado. Cualquier productora ética que quiera trabajar en un proyecto sobre la zona costera de Big Sur necesitará imágenes de la vida real de esa zona que existe. ¿Me entiendes el punto que quiero decirte? Otro punto en tomar en consideración que es posible que los clips creados en Sora aún no funcionen para todas las producciones de cines, documentales, películas o videos que requieren una apariencia consistente de las estructuras y colores alrededor de otras escenas. Un detalle que por calidad de la producción necesita que sea expresado el realismo. No podrán usar esta versión de IA y que no hay forma de ingresar un contenido con una estructura real para garantizar que coincida basado en un mensaje de texto o descripción en texto. ¿Me entiendes este otro punto que quiero decirte? Y para darte un punto final, si fuera el caso que puedas obtener lo que deseas de Sora, es posible que el formato o la resolución aún no sean lo que el cliente o productora necesite o desee. Estas imágenes en la página de OpenAI eran todos clips cortos de 1080p. Aún no sabemos si Sora nos brindará imágenes de mayor resolución o qué formato admitirá, pero es seguro asumir que 8K Apple ProRes RAW probablemente no estará en el cuadro desplegable en el momento de crear este tipo de contenido realista, aunque la evolución que se está presenciando en la tecnología de inteligencia artificial es posible que lo hagan. Como vemos algunos, Sora podría resultar una gran herramienta para los youtubers que buscan clips cortos de ubicaciones o paisajes que se ajustan al tono. Pero
que no es necesario que sean precisos y que se podría usar como un B-roll en rellenos de un video, por ejemplo. Pero lo que podría ser el mayor impacto para nosotros, los pilotos de drones, es que el video con inteligencia artificial se está adoptando en gran medida para comerciales donde la precisión es una preocupación menor y las soluciones de bajo costo son o dan mayor importancia a la hora de tener este tipo de contenido. Quiero decir, por ejemplo, si están transmitiendo un comercial en las playas del Caribe de la mejor cerveza del mercado, ¿a quién le importaría que el clip de 2 o 3 segundos en ese comercial sean las playas del Caribe reales o artificiales? Tus comentarios abajo y suelta eso que tú sabes o piensas sobre la era de la inteligencia artificial que cada vez crece, se desarrolla y abarca más campos. Yo te podría decir, hasta diría yo, sería una recomendación. Prepárate, estudia e infórmate sobre este tipo de inteligencia artificial porque estoy casi seguro de que nosotros como pilotos de drones recreativos y profesionales y filmmakers le podremos sacar un provecho muy lucrativo. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels. Y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos reales, con imágenes reales, con tu dron de verdad.